Большое спасибо. Разрешите предоставить слово представителю Народной социалистической партии Мексики и подготовиться, если вы не будете возражать, представителю РКРП, учитывая, что у наших товарищей там тоже намечены двусторонние встречи. Нет возражений. Спасибо. Comienzo en nombre de mi partido, el Partido Popular Socialista de México. Mi nombre es Arturo Gallegos. Primeramente, por agradecer la calurosa hospitalidad del Partido Comunista de la Federación Rusa. Felicito al pueblo ruso, al Partido Comunista Ruso por este 100 aniversario de la Revolución Socialista de octubre. También agradezco de corazón a los traductores, que si su trabajo no sería posible, les prometo que seré breve y que hablaré despacio. Si alguien tiene preguntas sobre la situación de mi país, de México, con mucho gusto atenderé sus preguntas de manera bilateral en otra ocasión un poco después. Ciertamente la Revolución de Octubre es un parteaguas y se puede decir que el mundo contemporáneo, como lo conocemos, en esta etapa de luchas sociales se lo debemos en gran medida, o casi en su totalidad, a la Revolución de Octubre de 1917. Por otro lado, el leninismo y esta revolución son dos elementos inseparables. Destaca la concepción de Lenin sobre la necesidad imperante del partido político, y prueba de eso es la presencia de todos ustedes aquí, representando a partidos y organizaciones de todo el mundo casi. Otro elemento importante de Lenin, como ya lo comentó ayer el camarada de Irán, es su investigación sobre la relación que existe entre los eslabones de la cadena capitalista. Estos eslabones son diferentes. Es una relación de opresión y de sojuzgación. En las sociedades altamente desarrolladas, capitalistas, se acelera la acumulación de capital y de esta manera la lucha de clases se atenúa hasta cierto punto. Por otro lado, en los países subdesarrollados, donde existe una explotación mayor, la descapitalización de estos países impera y el desmontaje de los derechos de los trabajadores es la realidad. Dentro de esta categoría se encuentra México y pudiéramos decir que la totalidad de América Latina. Consecuencia de esto es que el Partido Popular Socialista de México se ha preguntado ciertas cuestiones, como por ejemplo, han surgido procesos post-neoliberales de izquierda en Bolivia, Venezuela, Ecuador, etc. Las preguntas serían: ¿son estos procesos valiosos? ¿Debemos defenderlos de los ataques imperialistas? ¿Nos conviene un proceso similar en México? A estas preguntas nuestro Partido Popular Socialista responde categórica y firmemente con un sí a las tres. Ahora, una pregunta de carácter táctico que también aparece es: ¿procede en México la toma del poder inmediato del proletariado o se debe luchar primero por la liberación nacional como paso previo? Esta es una pregunta importante relacionada con la unidad ideológica. A juicio del PPS de México, la lucha por la liberación nacional es una lucha profundamente revolucionaria, pues en tanto se mantenga la dependencia, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas será imposible, sin la cual una sociedad socialista es imposible también. Pensar de otro modo sería afirmar que los modelos de Bolivia, Venezuela y Ecuador están condenados al fracaso, o al retroceso, o a la derrota. Independientemente de si los ultrarrevolucionarios consideran o no procesos como revolucionarios o no, el enemigo, la burguesía internacional, ataca a estos movimientos sin ningún prejuicio ideológico, porque comprenden que la independencia económica, la liberación nacional, constituye una posibilidad de mutar en una sociedad socialista, y eso los aterroriza. Camaradas, nuestra causa
es justa. Viva la Revolución Socialista de Octubre. Mucha suerte en su pelea. Gracias. Большое спасибо. Слово предоставляется РКП. Виктор Аркадьевич Юркин будет выступать. Подготовиться, пожалуйста, представителям партии коммунистов Республики Молдова.